Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Pepe Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo están todos? Y José Luis Vargas. Buenas noches. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, respaldó los ajustes propuestos a la iniciativa de reforma hacendaria que hicieron el PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados. Esos ajustes son necesarios, son suficientes. ¿Se perderá el espíritu original de la propuesta? Ángel Verdugo, ¿por qué no hacemos un resumen de esta discusión, por favor? Bien. Primeramente debo agradecer que hayas dicho correctamente reforma fiscal, no reforma hacendaria, ¿no? Porque ese adjetivo no existe en castellano. Entonces, segundo, no es una reforma, es un conjunto de medidas aisladas, parciales, que juntas, por más que se intente pegarlas en algo que llaman social, no es una verdadera reforma. El gran dilema, o como diría el general Obregón, el primer error es el que cuenta, lo demás son consecuencias. Cuando el gobierno federal decide no proponer en su iniciativa al Congreso de la Unión la universalización del IVA con un paquete de productos básicos a tasa preferencial, en ese momento todo lo demás era esperado. Se ha comentado hasta la saciedad en los medios los problemas en la cuestión de educación, colegiaturas, el problema que tiene que ver en la industria de la construcción, el IVA en hipotecas, intereses, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, en la negociación, algunos dicen que esto fue el dulcecito para que el PRI lo aprovechara y se cubriera de gloria. Sin embargo, parece que los reflejos oportunos no son la característica de César Camacho y fue el PAN el que le gana en la respuesta política. Ahí hay graves problemas que no solo no se discutieron bien, sino que no se midieron las consecuencias. Importaciones temporales, particularmente en la maquila, pero hay otro sector al que no se ha mencionado, que son los horticultores, que requieren de una serie de cajas, por ejemplo, que es un insumo, o también ciertos equipos como son los contenedores refrigerados, que se utilizan 3 o 4 meses, lo que dure la temporada, y luego se reexportan o regresan a su lugar de origen. Y así una serie de elementos que lo único que han dado por resultado es que se exhiba una falta de cuidado, una incapacidad para entender cuál era la reforma fiscal verdadera que requería este país. Resumiendo, todo esto se expresa en un faltante, entre comillas. Unos hablan de 40,000 millones de pesos y otros de 30,000. No más. No más. Pero hay un argumento que dio el licenciado Beltrones ayer que vale la pena y que lo dio en una entrevista que tú le hiciste, cuando dice, ¿qué vamos a hacer? Si estamos hablando de un presupuesto de egresos de la Federación de 4.5 billones en español, trillones sería en inglés, pues 40,000 es una cantidad muy pequeña, sobre todo si tenemos un presupuesto este año que va a aumentar casi 500,000 millones de pesos contra el del 2013. Entonces, él mencionó pues que era una cuestión de ajustar el gasto, sí, lo cual sería un porcentaje bajísimo, 0.1%. Pero, ¿cuál es el problema implícito en ese ajuste? Y ahí es donde creo que la Secretaría de Hacienda difícilmente va a aceptar, porque cuando se habla de estos ajustes o de estos cambios, dice, bueno, pero entonces buscaremos fuentes alternas que sustituyan ese faltante. El gran peligro que está ahí es pensar que el gasto público siempre debe ir increciendo, cada año debe ir incrementándose. Sube 12%, ¿no? Así es, del año anterior. Del año anterior. Sí. Entonces, estamos ante una visión errónea del crecimiento económico, pues pensamos que el gasto público es el estimulador por excelencia, lo cual no es cierto. Termino diciendo lo siguiente. El último clavo al ataúd
en lo que se refiere a la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda, la dan las proyecciones que dio a conocer anteayer el Fondo Monetario Internacional, donde el crecimiento para este año es 1.2, pero lo más importante es que para el 2014 es 3.0. Y si ustedes recuerdan, aquí lo comentamos, en los criterios generales de política económica está la proyección de 3.9%. De tal manera que si la economía no se comportare con ese porcentaje, es evidente que habría una baja sensible en los recursos que captaría el erario de la sociedad. Y eso llevaría a una de dos alternativas: o recorte al gasto a mediados de año, cuando ya se vea claramente que no se podrán alcanzar esa meta, o incrementar el nivel de deuda para que genere más déficit. José Luis Vargas, ¿qué estamos viendo en esta discusión? Para algunos es la queja de todos los grupos afectados, pero no es realmente una queja general, ¿no? En el sentido de que toda la propuesta de reforma fiscal está mal, sino solamente estamos viendo el conjunto de quejas aisladas de las partes que se verían afectadas en caso de que así quedara esta propuesta finalmente aprobada por la Cámara de Diputados. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo diría que hay dos hipótesis desde mi punto de vista que puede haber de una iniciativa que hoy, a la luz de varias semanas, parece que fue errática. La primera es que haya sido una genialidad política en la cual el secretario Luis Videgaray nos haya querido marear con 2 o 3 impuestos que a todo mundo se le pararon los pelos de punta. Y son las colegiaturas, a mí no, aclaro nada más. No hay mucho. Colegiatura, hipotecas y probablemente alguna cosa, una tontería como el de las mascotas, ¿no? Sí. Y entonces todo el mundo se enfocó en esa discusión y por el otro lado hicieron que pasaran los que realmente les importaba. Esa sería una finta, digamos. Exacto, esa sería una primera hipótesis. La otra hipótesis es que haya sido una reforma que se hizo sobre las rodillas, llena de ocurrencias y donde buscando sumar, ¿no? A ver qué pega, es decir, un escopetazo a ver qué pega y de pronto pues pegó eso y dijeron, bueno, nos quedamos con eso. Sí. Lo que me preocupa ahí es que no sabemos entonces cuál era la finalidad de origen del porcentaje de recaudación que se esperaba, porque eso ya no se sabe. En el momento en que se metió en una serie de negociaciones con otros temas muy diversos y donde el presidente tiene una enorme presión porque se le apruebe la reforma energética. Sí, porque esa es otra hipótesis. Esa es la verdaderamente importante y esto es un guiño a la izquierda para que eventualmente la aprobara. Pero yo lo que he sostenido es, o sea, tenemos que ser serios en todas las materias. Es decir, así como hoy se exige una discusión seria en materia de la reforma política y electoral, pues lo mismo en la hacendaria. Es decir, no podemos vivir en un país en el cual dé tumbos en su política económica. Y es ahí donde yo decía en un principio que me parecía que desde los años de Pedro Aspe hasta casi los últimos años del sexenio pasado, había habido una línea de economistas muy serios en este país, donde pues no importaba si era PRI, PAN quien gobernara, había una seriedad y una ortodoxia en la forma de manejar la economía del país, y que siento que desde finales del sexenio pasado con Cordero y ahora con Luis Videgaray, pues eso estamos como dando giros en el aire y no sabemos bien para dónde va, y es preocupante, y es lo que decía Ángel, es decir, eso es lo que, entre otras cosas, lleva al Fondo Monetario Internacional a decir, pues ustedes van para abajo porque no están haciendo bien las cosas. Me parece que hoy lo que queda, lo que sigue, pues es para el presidente de la República muy complicado, porque ya tiene cuestionado a su gabinete económico, o sea, lo tiene ponchado de entrada, ¿no? Paco, y en medio de esta discusión sobre los ingresos, también hay en diversos medios, diversos analistas, articulistas, incluso yo diría en buena parte de la sociedad civil que puede expresarse, por ejemplo, a través de las redes sociales, pues una queja de que no hay mucha transparencia en el gasto y que tampoco hay reducción en el gasto, y se pone siempre como ejemplo
el gasto del Instituto Federal Electoral, entre otros, ¿no? Pues bueno, yo creo que desde siempre, ¿no? El gasto corriente del gobierno federal es lo que más impacta. Además de todo, ha sido una de las banderas de Andrés Manuel López Obrador desde siempre, la cual también no han sabido desactivar. Eso es una realidad, ¿no? Ese ajustarse el cinturón que siempre le ha tocado a los ciudadanos. Yo me acuerdo, no sé si ustedes coinciden, pero yo cada vez que había un presidente de la República iba por el cinturón para correrle otro hoyo, porque sabía que iba inmediatamente a decir eso, que había que ajustarse el cinturón, pero el gobierno federal nunca lo ha hecho. En el caso particular de esta reforma, yo creo que empieza mal desde el principio, porque el haber abandonado la idea, la intención de haber cobrado el IVA a alimentos y medicinas, creo que el IVA, y lo hemos platicado muchas veces, es el impuesto al consumo, es el más fácil de fiscalizar y es el más fácil de cobrar, ¿no? Sabemos todos que la Secretaría de Hacienda tiene el archivo. Es el más progresivo, además, porque el que más gasta. Por supuesto, es el que más va a pagar. Y que además de todo entiendo, ¿no? El temor que se puede tener de que algunas personas de los deciles más abajo de ingresos, pues no pudieran pagarlo, tendrían ahí algún tipo de muy fuerte porque impacto. gastan más en alimentos. Pero finalmente creo que habría forma, ¿no? de podérselos reintegrar con algún tipo de programa social. Aunque decía Rosario Robles, perdón Paco, que sería carísimo instrumentar ese programa social para devolverles lo que pagarían de IVA. Pues caray, yo creo que caros son los programas de toda falsedad. son los programas que pagan hoy en día, ¿no? Y que además de todo no han dado ningún resultado. Me parece que si tú vas a tener un sistema tributario que va a ser más transparente, más rápido, le vas a poder cobrar a toda la gente, vas a tener más ingresos, más dinero, y no te vas a estar preocupando de cuánto dinero vas a gastar en regresarle el IVA a la gente que no lo puede pagar. Me parece que por ahí va. Ahora, en esta reforma fiscal que se ha presentado, que te digo que sabemos que ahí en Hacienda tienen su catálogo de impuestos, ¿no? Y entonces, en esta ocasión yo creo que sacaron todos y la aventaron la reforma fiscal a ver cuáles pegaban. José Luis. Yo creo que en eso tiene mucha razón José Luis. Yo creo que aquí desde la época a mí me causa mucha risa este impuesto que cobraba el rey de Azcapotzalco a los aztecas en un principio cuando no tenían este poderío militar, que consistía en una barca llena de flores, frutas, una garza empollando sus huevos, y cuando era entregado uno de los polluelos tenía que estar picando el cascarón. Pues es un poco de lo que nos pasa a los ciudadanos en este país. Para pagar impuestos tienes que llegar con la garza y con los huevos, y hay que ver que el polluelo esté picando, porque verdaderamente se está volviendo algo muy complicado. Decía José Luis que es una nimiedad lo del impuesto a las mascotas. Pues hay pobres, porque todo el mundo tiene un perro, y el que tiene un perro regularmente puede tener acceso a las redes sociales, y les están poniendo un baile en las redes sociales con el asunto de los perros, ¿no? Pero terrible, que si lo que buscaban era contener el desgaste. Yo entiendo que el asunto del cobrar impuestos es algo que nunca nadie va a estar de acuerdo, ¿no? Desde la época de Guillermo III, que fue quien estableció el window tax, ¿no? Fue Santana, que se fue en 1858, la gente está siempre en contra de que se le cobren impuestos. Eso a mí me queda muy claro, y seguirán en contra siempre. Pero también hay que tener impuestos que tengan un poquito más de lógica, o una estrategia de contención de la opinión pública. Por eso preguntaba yo si era la suma de todas las quejas de los sectores afectados, o es realmente hay un cuestionamiento general a lo que se ha presentado, como dice Ángel, mal llamado reforma hacendaria. Yo creo que aquí estamos acostumbrados a hablar de lo que nos toca a nosotros, ¿no? Sí. Se están quejando los que tienen mascotas por el IVA, obviamente en el alimento y en las propias mascotas. Se quejan los que tienen a sus hijos en un colegio particular por lo que a ellos les toca. Se queja aquel que estaba pagando una hipoteca por lo que le puede tocar también. Hay cosas muy peligrosas. El otro día platicábamos con un notario en Reporte 98.5 y nos hacía una cuenta de cuánto subiría la adquisición de un bien inmueble ya en la escrituración, que yo no sé si la gente estaría dispuesta, pero estás hablando de casi un 33% ya sumado todo el impuesto en lo que te va a aumentar, y es algo muy grave, porque vas a tener dos cosas, y José Luis lo debe saber: o desincentivas la escrituración de los inmuebles, lo cual habla de quitar la certeza jurídica a los propietarios de inmuebles, que de por sí, ¿no? Que de por sí la tenemos, y eso será además de todo una saturación o sobresaturación al sistema judicial, pero terrible, porque vas a quitarle esa seguridad, esa certeza jurídica, o por el otro lado lo que vas a hacer es darle un golpe muy importante al mercado inmobiliario, ¿no? Martín, ¿cómo estás viendo tú la discusión? Yo quisiera hacer énfasis también en el tema, por ejemplo, de las aportaciones a fondos de pensiones o el impuesto sobre la renta a personas físicas, para disminuir la percepción que van a recibir los trabajadores por el cobro de sus pensiones, o el destino de una mayor cantidad de su salario a este fondo de pensiones. Yo no sé de dónde sacan que la reforma protege a las clases sociales o a las clases populares o a las clases medias, cuando
este cambio en el régimen fiscal de las aportaciones de los trabajadores va a significar una merma a la hora de recibir sus recursos, porque ahora muchas de estas prestaciones van a generar impuesto. ¿Por qué? Pues porque hay un afán de seguir recaudando dinero que efectivamente hace falta en muchas áreas, pero que bajo la percepción de los ciudadanos es un despilfarro de recursos. No hay día que no pase en el país de que nos enteremos que ahora el gobernador de tal lado también se despachó con la cuchara grande. Ahorita se viene un escándalo en San Luis Potosí por un exgobernador de extracción panista que también pues se llevó dinero a su casa. Y entonces contrastas este tipo de notas o este tipo de realidades con una propuesta de reforma fiscal disque para beneficiar a las clases más necesitadas. Cuando te das cuenta y lees la letra chiquita de esa reforma, ahí es donde verdaderamente le pegan a las bases populares y a las clases medias de este país. Y volvemos a la misma historia. Nosotros, las clases medias sobre todo, seguimos financiando a una clase política que no ha demostrado ser buen administrador y que lamentablemente con el entorno internacional que hoy ronda todo este escenario ya de por sí complejo, ahí tenemos el problema de Estados Unidos que deberá reventar en unos días más o en unas semanas más. Aunado a todo ello, pues ahora sí que éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresaremos con Pepe Buendía y Humberto Musacchio en esta discusión sobre la propuesta de reforma fiscal del gobierno, la discusión en la Cámara de Diputados. Regresamos, no se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas, estamos hablando sobre el tema que seguramente será el de mayor discusión en el ambiente público la semana que comienza, el tema de la reforma fiscal. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es el presidente Peña Nieto dijo que en 120 días iba a sacar reformas que transformarían al país en su pasado informe de gobierno. Y ya van 30, ¿no? Llevamos un tercio Sí. y es posible, y creo que ahí habría que comenzar en decir que la próxima semana lo más probable es que salga una reforma fiscal. Ajustada, modificada, pero que Algo va a tiene que salir, ¿no? Antes del día 20. Exactamente. Esa es la primera consideración que me parece importante. La segunda es que creo que esto ha ido poco a poco también modificando algunos dogmas en los que hemos vivido en los últimos 10 años, en los que se ha dicho que o aquí se sube el IVA, o no hay reforma fiscal, o todo lo que venga será, como se decía hace un momento, un error, o no va a funcionar nada, etcétera. Y yo creo que ese es un dogma que ya lo dejamos atrás. Ahí están, por ejemplo, las organizaciones internacionales, OCDE, Fondo Monetario, y la verdad es que yo no he oído de ninguna que diga que esta reforma fiscal vaya a ser un retroceso para México. Incluso el PAN ya dejó de defender el IVA y más bien sus críticas a esta reforma fiscal es que puede generar una recesión, pero no está defendiendo ni siquiera el IVA. Creo que hay dos discusiones de fondo que se han abierto con este asunto y es una, ¿quién gasta mejor el dinero? Por supuesto que esto tiene un afán recaudatorio. Necesitamos financiar el Estado mexicano que tiene menores niveles que muchos otros países en América Latina. Y necesitamos financiarlo porque además se está cayendo el ingreso petrolero. Creo que son 4.2 lo que disminuyó en lo que va de 2013. Ahora, vamos a recaudar más, pero el tema es quién gasta mejor. Creo que ahí es donde se está dando, como se está dando, por ejemplo, en Estados Unidos también, ¿no? La discusión de fondo del bloqueo norteamericano es el Tea Party y los republicanos, la parte más conservadora, diciendo el Estado no sabe gastar, lo que hay que hacer es darle el dinero a los particulares porque ellos son los que pueden generar riqueza. Creo que parte de esa discusión la estamos viviendo también en México, porque de las mayores preocupaciones que hay con la reforma fiscal ni siquiera es las medidas, digamos, solo recaudatorias, sino el incremento del déficit público y de la deuda, que directamente, ahí sí, le va a pegar a los privados para conseguir créditos. Y uno se pregunta, a ver, en un país en el que tenemos un problema tan grave de cohesión social como que, según datos de 2010, cerca de la mitad de la población más pobre concentra apenas o recibe menos del 20% del ingreso total, mientras que el 50% más rico se queda con más del 80% del ingreso total del país. En esa situación de tal mala distribución del ingreso y jalando, como tú decías, Pascal,
fiscal, en una de tus preguntas hace rato, todo el mundo jalando agua para su molino, todo el mundo preocupado por señalar cuál es la medida que le afecta para que en todo caso los impuestos los pague, digamos que ahora sí que, como dice el refrán, en los bueyes de tu que se haga la compadre, ¿no? revolución en los bueyes de mi compadre. Exactamente. Entonces, vemos otra muestra más de la insolidaridad social que nos recorre, sobre todo por ideas y políticas individualistas similares, pues ahí sí a las que hoy en Estados Unidos tienen bloqueada la administración y el gobierno, y que creo que en este caso no van a lograr detener una reforma que desde mi punto de vista contiene elementos positivos como el ingreso en el ISR. Desde hace años, y vuelvo al tema del IVA y el dogma, desde hace años las propias organismos internacionales, OSDE, se lo dijo al gobierno mexicano, no necesariamente es el IVA, hay impuestos directos, por supuesto es sobre cautivos, ya lo sabemos, pero que hay margen porque las tasas de ganancia en el país me parece que son bastante elevadas. Ahora déjame preguntarte esto, porque también se ha criticado que van a pagar la misma tasa de impuestos quien gane 500,000 pesos anuales, que mensualmente... Así es, 40,000. 40,000 al mes, Así es. que el hombre más rico de México. Sí, yo creo que ahí hay cosas que se pueden ajustar todavía. Sí. Y de hecho es lo que están haciendo en el Congreso. En principio, que haya un incremento progresivo del ISR me parece positivo y además es una medida redistributiva que el PRD, que posiblemente vote esta reforma tal como puede derivarse de las declaraciones que ha venido diciendo, es una de sus reivindicaciones históricas. Debe de pagar más quien más ingresos reciba. Creo que ahí sí yo compartiría, después de cierto nivel no deberías de dejarlo todo, digamos, estandarizado. Todavía daría para escalonar y hacer más progresivo el impuesto. Pero eso no desvirtúa el que se cobre a través del ISR y que se haga proporcionalmente. Es la única manera de redistribuir recursos. Humberto. Yo empiezo con algunas aclaraciones. La primera es que el IVA es un impuesto injusto, muy injusto. Es el más fácil de cobrar, eso ya lo sabemos, sí, pero castiga de la misma manera a Carlos Slim que al señor que gana salario mínimo, entonces no puede ser un impuesto justo. Los impuestos justos, en teoría fiscal siempre se ha establecido que son los de alta progresividad. Y en México tenemos una progresividad que termina a partir de los que ganan poco más de 40,000 pesos Perdón, al mes. Humberto, pero no es progresivo, cierto, pero sí es proporcional, ¿no? Pues sí, pero la proporcionalidad para quien gana salario mínimo o para Carlos Slim creo que representan cosas muy diferentes. El problema es que alguien que gana un salario mínimo un poco menos de 4 no pagan impuestos sobre la renta. Pero Hay pagan un IVA. crédito. De acuerdo, en lo que consumen, así es, pero en el caso de impuestos sobre la renta hay una cosa que se llama crédito al salario. A ver, yo estoy diciendo que el IVA es un impuesto injusto. de Ahorita entrada. veremos lo del IVA. Absolutamente injusto. Pero iba más allá. No coincido en esta apreciación de que hemos tenido muy buenos secretarios de Hacienda, gente muy capaz para manejar la economía. Si algo caracteriza a la economía mexicana es que ha sido manejada con las extremidades inferiores. En los últimos 30 años, que es un caso que me gusta mucho citar porque parece que se nos olvida, la economía ha crecido menos que la población. Menos que la población. Y eso que ya se fueron 1 de cada 10, de cada 11 mexicanos a vivir permanentemente en Estados Unidos. Y aún así, la riqueza que produce el país es cada vez menos si la medimos por persona. Entonces, yo creo que esos secretarios de Hacienda no han sido precisamente buenos. Han evitado, algunos de ellos, las devaluaciones bruscas, pero otros no. Hemos sufrido devaluaciones de pavor en estos últimos 30 años. Ha sido un manejo de la economía verdaderamente absurdo, lesivo, ha castigado a los que ganan menos. Y por otra parte, yo creo que cada vez que escuchamos lo de reforma fiscal o de que va a haber cambios ahí en ese asunto, echamos mano a la pistola o nos dan ganas de meternos a uno de estos grupos de anarcos para lanzar bombas Molotov contra la Cámara de Diputados, ¿no? No estaría mal. Invariablemente esas reformas fiscales son para perjudicar a la clase media. En este país donde el 60% de las familias percibe 4 salarios mínimos o menos, ¿de dónde van a sacar impuestos? A los más ricos no les pueden cobrar porque ellos tienen un ejército de abogados, de fiscalistas y nada más no sueltan,
Tenemos un sistema además que si se invierte, pues entonces ya no se cobran impuestos sobre esos dineros, en fin. Los que pagamos somos unos cuantos. Y en lugar de ampliar el universo de paganos, pues se reduce. Se reduce porque cada vez son más los que se van para abajo, los que ganan menos de 4 salarios mínimos. Yo creo que esta política de ponerle parches a los problemas de la economía, sobre todo de la hacienda, no sirve para nada. Y también coincido con quien dijo aquí que hay que recortar el gasto público. Pero no recortarlo en la parte productiva. México tiene una tradición de inversión pública productiva, ¿eh? No hay que olvidarlo. Es una tradición que los gobiernos neoliberales olvidaron. Yo por eso dije en aquellos programas que han perdido su utilidad y que se mantienen todavía. Yo hice esa aclaración. Yo estoy de acuerdo, los programas útiles que los mantengan. Así es. Pero, por ejemplo, ¿qué razón hay para que el IFE tenga 15,000 personas en nómina si las elecciones son solamente 6 meses de cada 3 años? ¿Saben cuántos trabajadores tenía el IFE en las muy celebradas elecciones del año 2000? Digamos que son reconocidas como su momento más brillante. Tenía 3,500. Así es. Tenía 3,500. Ya entre personal a sueldo, por honorarios, andan en 15,000. 5 veces la población de 2000 para acá. Pues no. Pero además, ¿qué hacen? Claro, ¿Qué los hacen? partidos. Si solo hay elecciones, procesos electorales, 6 meses de cada 3 años. ¿Y los demás? ¿Por qué no ponen ese personal en donde se necesita? No sé. Ese es solo un caso, pero hay muchos más. ¿Por qué un diputadete que nunca abre la boca para defender a sus representados va a llevarse en un ingreso combinado hasta 200,000 pesos al mes? ¿Por qué? A mí que me lo explique, yo no entiendo nada. La explicación es muy sencilla, porque no abre la boca. Porque si la abriere, daría al desastre más aún. Por eso le pagan, porque no abra la boca. A ver, Este es un panorama de desastre fiscal, de dinero mal gastado, de pésimos mecanismos para cobrar impuestos. Entonces, insisto, reforma del Estado. muy bien. A ver, Paco y después Ángel. Yo quiero hacer varias aclaraciones al dogma del IVA que dice Pepe. Primero, de verdad, a mí me causa mucha simpatía, porque revisando también todo este asunto de los impuestos, yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esta progresividad y tal. Yo no sé si vamos a retomar la propuesta de Morinaga allá en Japón de cobrarle impuestos a los guapos, porque aquí tendríamos un quebranto tremendo, ¿no? Es más, acreditarían contra otros impuestos. Sí, pero bueno, va a ser deducible, dices. me llama mucho la atención ese asunto, pero en el asunto del IVA en particular, a mí me parece que no es un dogma que vive Pepe, el asunto del IVA. A mí me encantaría que este dogma australiano que ha permitido que Australia hoy sea la sexta economía nos lo apliquen a nosotros. ¿Qué es lo que pasa con los impuestos? Muchas veces son reacciones de la autoridad a los malos manejos que también tienen los particulares. ¿Por qué el asunto de la homologación del IVA en la frontera? Porque hay empresas que se dan de alta en la frontera para pagar la tasa más baja. El 11% y ese es el pagar asunto. menos. Pero el problema grave aquí en este país es que, ¿tú sabes cuál es la recaudación del IVA? Es el 4% del PIB. Estamos en la región con menos recaudación del IVA del mundo, que es América Latina, y todavía América Latina tiene una recaudación del PIB del 6%. Entonces todavía estamos verdaderamente en pañales. Yo no creo que sea un dogma, y es más, yo sí he escuchado a varios economistas internacionales. Aquí el problema es que sí tienes un sistema fiscal bastante pobre, bastante laxo. Queso Gruyère. Exactamente. Entonces, desgraciadamente tienes graves problemas para meter en cintura a aquellos, incluso las grandes corporaciones, que están haciendo, por ejemplo, aquí en México no pagan porque pagan más barato en otro lugar y están haciendo transacciones de un lado para el otro, y realmente la situación es muy grave. Entonces, a mí me parece que no es un dogma lo del IVA, sino es una alternativa. Me queda claro que tienes que encontrar una forma de reintegrarle ese IVA a las clases necesitadas, porque eso sería un crimen sin duda, ya por supuesto golpeadas. Tienes que encontrar una forma también de controlar el gasto público, sobre todo el gasto corriente, que es escandaloso. Pero en tercer lugar, yo no creo que sea un dogma. Yo nada más volteo a ver a las economías que lo hicieron. El caso más exitoso, el de Australia, Irlanda, Chile, Brasil mismo, Argentina. Que finalmente, bien aplicado, no, pero ¿cómo va a ser México si recaudamos el 4% del PIB? No, entonces, realmente yo quisiera que ese dogma nos lo aplicaran y ser la sexta economía del mundo y todavía en crecimiento como la australiana, ¿no?
En Chile encontraron, Ángel, un sistema, ya que mencionas Chile, cada vez que uno compra algo le regresan un papelito Lo que pasa es que sirve para después la deducción. Lo que pasa es que son chilenos, pues. El problema es que son Pueden chilenos. recuperar una parte, ¿no? Sí. Pero aquí no se nos han ocurrido este tipo de cosas, ¿no? No es que, yo creo que no es que no lo hayamos pensado, sino frente a lo que es el sistema tributario, frente a lo que es la captación de recursos de la sociedad, el gobierno mexicano o el Estado mexicano es un Estado cobarde. Y eso lo resuelve con la renta petrolera o con los ingresos petroleros. Entonces, es muy fácil, ¿no? Incluso seguramente han leído ustedes que alguien propuso, vamos a subirle $1 al litro de gasolina para compensar la pérdida. Bueno, es decir, estamos a la Y luego son ocurrencia. los que se quejan de los gasolinazos. Exactamente. Entonces, ¿por qué es esto? Porque culturalmente nuestros políticos no entienden ni menos aceptan que el gasto público llega a un límite, donde a partir de ese momento se da lo que en economía llamamos rendimientos decrecientes. Las personas, los contribuyentes, empiezan a buscar métodos para evadir eso. Doy un ejemplo que fue muy publicitado recientemente, cuando el señor François Hollande decidió elevar a 75% la tasa marginal del impuesto sobre la renta después de €1.000.000. ¿Qué significa lo de marginal? Que todo lo que reciba, que gane una persona a partir de €1.000.000, el 75%. Y hubo un éxodo de franceses, bueno, el más notorio fue el de Gerard Depardieu, que se hizo ciudadano ruso. Pero hubo ricos que se cruzaron la frontera y en Bélgica se registraron fiscalmente. Es decir, hay un límite que los contribuyentes están dispuestos a aceptar. Y ese límite está en función de los servicios que le regresa el Estado. ¿Por qué en los países nórdicos, que sería el ejemplo clásico del estado de bienestar, las tasas del impuesto sobre la renta son 48, 50%? Porque evidentemente los servicios de salud, educativos, son de primera calidad. Es más, diremos lo siguiente: una escuela privada en Suecia es una aberración, es una discontinuidad. Prácticamente todo el mundo envía a sus hijos a escuelas públicas porque están sufragados con el altísimo nivel de impuestos. Entonces, aquí en México, de 30 a 32. El problema, Pepe, en realidad no es si es progresivo o no, si deben pagar más los que más ganan. Ahorita, con este sistema y el que sea, los que más ganan pagan más. El problema, que no lo dice la Secretaría de Hacienda, es que lo que realmente quiere es tomar un porcentaje mayor de la utilidad del particular o de la empresa. Ese es el problema. Es evidente que una persona que gane 100,000 pesos mensuales paga más que uno que gana 10,000 pesos. Eso es evidente. Pero lo que quiere Hacienda es que a este de 10,000, en vez de quitarle el 23, quiere quitarle a este el 35, porque se mencionaba antes el 35. En la cosa del IVA hay que señalar una cuestión. Las economías han ido generando a lo largo del tiempo instrumentos más eficientes, más baratos y más universales y más rápido de cobrar. Y encontraron que el impuesto al valor agregado no solo es eso, sino que además corrige la injusticia del impuesto sobre ingresos mercantiles que teníamos aquí, que eran los impuestos en cascada, que nadie los podía acreditar. Termino diciendo lo siguiente: cuando hablan de que los pobres son, etcétera, si tuvieran cuidado, Humberto, de leer al menos la parte de entrada de todos los estudios que hablan del porcentaje de gasto que representa alimentos y medicinas, de los 2 o 3 o 4 deciles más bajos, el 30 o 40% de la población, llega a ser 75 o 80%. ¿Sí? Eso nadie lo duda, todo el mundo lo entiende, sí. No más que el ingreso promedio de ese señor son 5,000 pesos, el más alto. Entonces, quiere decir que si tú le subes el IVA, le pones el 16% a los alimentos, sería sobre 4,000 pesos, porque es el 80% que el señor destina a alimentos y medicinas. Y el 16% de 4,000 pesos son 640 pesos. Entonces, hay muchísimas formas de reintegrarle a esto. La más elemental, en su nómina. Segundo,
Sedesol tiene, y me extraña que la secretaria Robles haga esas afirmaciones, cuando tienen un padrón desde hace varios años súper depurado y aclarado de oportunidades. Podrían sin ningún problema, a lo que ya le acreditan, acreditar esa cantidad. Eso es en los 4 deciles. Pero al mismo tiempo, Cuauhtémoc Cárdenas tendría que pagar el 16% de las patas de cangrejo, de la cola de langosta y el caviar de los chicos, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con esta discusión que está muy buena aquí en Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas. Pediste la palabra, José Luis. Sí, a ver, yo quisiera señalar, si yo fuera el SAT y escucho estos pronunciamientos oponiéndose al IVA y oponiéndose a ampliar la base gravable, mi reacción natural sería, pues vamos a ver por qué se oponen, y ese es el caso de Pepe y de Humberto. Es decir, el hecho de pensar que en este país no pagar impuestos es así como, es decir, oponerse Yo no lo dije. como petición de principio a pagar impuestos No, me yo no lo parece. dije, yo no lo dije. O que, bueno, entonces el tema es Yo cómo. estoy por pagar todo lo impuestos. contrario. El tema es cómo le vamos a hacer para ampliar esa base gravable, para tener las arcas que. Entonces, a ver, yo recordaría 3 principios básicos en materia tributaria. Uno es el de la equidad, que es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Otro es el de la proporcionalidad, que es pagar de acuerdo a la capacidad contributiva. Y un tercero, que es muy importante, que se les olvida, es el de la obligatoriedad. Todo mundo, todo ciudadano mexicano tiene la obligación de pagar impuestos. No se le olvida a nadie, José Luis, Bueno, al contrario. entonces la cosa es cómo le hacemos, ¿no? Claro. Y en esa parte de la obligatoriedad ya sabemos que el Estado tiene una canasta básica, la cual se puede ampliar, tiene subsidios para la gente más pobre, para los decibeles de pobreza, de pobreza, para que se vayan compensando, pero evidentemente lo que no es correcto y lo que no es justo es que del 40%, del 100% de la población solo un 40% pague impuestos, y de ese 40 menos la tercera parte esté recargada en esos contribuyentes todo el gasto público y todas las finanzas del Estado. Me parece que eso tiene que corregirse, porque la igualdad también empieza en el hecho de que todos sintamos que contribuimos al Estado. Rápidamente, el segundo aspecto que yo hablas de los paraísos, de la gente que tiene tratos el segundo especiales, aspecto que yo quisiera consolidado, los empresarios, eso lo dejas de lado. No lo dejo de lado. O sea, hablas de los informales, ¿no? Pero la consolidación no va a desaparecer, Pepe. Es falso eso es una mentira. Va a bajar. El periodo para reportar acreditar. es, en vez de 5, baja a 3, pero no desaparece la consolidación fiscal. A lo que voy, Pepe, la informalidad es algo que tenemos que corregir, y que llevamos 20 años y nadie lo ha querido corregir. Y ese es el asunto en el cual uno estaba esperando una reforma seria, y nos vuelven a salir con otra vez serio, a los no, mismos. no es Pues es la forma, evidentemente, más clara y más rápida para poderlo hacer. Martín. Yo creo que el gran error del gobierno a la hora de presentar la reforma fiscal fue que no vino acompañada de una propuesta ambiciosa de reestructura del gasto público. ¿Por qué? Porque estamos en un círculo vicioso. Los mexicanos, lo más popular para nosotros, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, pues es que nos digan, no vas a pagar este impuesto, vamos a echar para atrás este otro impuesto. La realidad es que el Estado necesita muchos recursos. Claro. El gran problema es que los ciudadanos no tenemos ni vemos en la vida práctica una remuneración o una cuestión más eficaz a la hora de tener un servicio o tener acceso a un servicio público. Las noticias de estas pobres mujeres indígenas que tienen que parir en el jardín de una clínica porque no hay camas y no hay médicos para que las atiendan a la hora del parto, verdaderamente son escandalosas y contrastan con estas propuestas por que los hoy nos seguros de presenta gastos el gobierno. médicos de los legisladores. Exactamente. Claro. Y también de los funcionarios. Claro, de los funcionarios del Ejecutivo. Son elementos que marcan una gran diferencia social y profundizan todavía más
las grandes diferencias que tenemos entre las clases populares y la élite, en este caso política, que goza de grandes privilegios en la prestación de los servicios que el Estado le otorga a sus ciudadanos. Entonces, obviamente, el desplumar esta reforma fiscal de ciertas cuestiones que eran necesarias para la recaudación de recursos que se necesitan para afrontar los graves problemas del país es un círculo vicioso, perverso, en el cual, si a nosotros nos dicen, vamos a eliminar este impuesto, ya no te vamos a cobrar tanto en esto, pues todo mundo aplaude porque nadie quiere pagar más, es obvio, pero ¿dónde radica esa molestia de la gente a la hora de pagar impuestos? Que no ve los resultados a la hora de recibir pues los servicios a los que el Estado por obligación tiene que darles a los ciudadanos. Lo que decía Ángel. Pepe, ¿tú quieres responder? Pues empiezo a ver como puros acuerdos aquí. Sí, es que lo hacemos en lo oscurito. Contigo Pepe, totalmente de acuerdo. pero Si no el te- IVA se considera como una alternativa, otro instrumento alternativo, totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Ahí te diría, mi posición sería, como diría el poeta, el guía de Ángel Verdugo, sensei, Deng tu Xiaoping, tu guía, lo importante es cazar ratones. Efectivamente, no importa Entonces el se puede color del hacer gato. por aquí o por allá mientras los caces. Sobre todo de acuerdo con Martín, el gran déficit de la propuesta del gobierno es no haber presentado una propuesta para recortarse gastos y mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas, porque eso es lo que permite que desde los empresarios le digan, tú no sabes gastar, eres ineficiente, lo haces mal, y o no estás dando todos los, como decía Ángel hace rato, no estás devolviendo los servicios, el límite del endeudamiento. Cuando, por cierto, en Estados Unidos estamos viendo, Ángel, una cosa similar. A ver, ¿De acuerdo? los gobernantes quieren hacer las cosas con gasto público. Bueno, cuando estás en una crisis y en una recesión como las que nos estamos enfrentando posiblemente los mexicanos en los próximos tiempos, igual que los norteamericanos, vamos a recurrir al déficit público, y ahí está el caso de la elevación del techo de la deuda. Claro. ¿Por qué nos puede parecer bien lo que está haciendo Obama allá y aquí nos preocupa tanto la elevación del déficit público y la deuda? A mí no me incluyas, a mí me parece lo peor que está haciendo Obama. Hablé en nosotros, no yo me salgo de ahí. No personalicé. No, pero incluso yo creo que la discusión política en Estados Unidos tendría que ser complementada con el hecho de que Clinton llevó al déficit a cero, ¿no? Y lo dejó con superávit, Sí, incluso. y después fue Bush el que lo hizo así es. crecer. Entonces las Así cosas se es. voltean, ¿no? Absolutamente, así es. Y después de una crisis como 2008, Sí. han sacado a la economía norteamericana con estímulos de gasto público. Bueno, todavía está por verse. No Está es, por verse, digamos. no es gasto público, es la compra de deuda de la sociedad, lo que se llama el quantitative easing, el QE. La Así es. elevación del techo de la deuda. pero no es, porque ahí con gasto público estaríamos hablando de infraestructura, de grandes obras, que hubo un sector en el Congreso que planteó eso como una se hizo forma en el New Deal, ¿no? Efectivamente. Sí. Pues sí. Pero Y ¿qué es lo que elevación del sucedió techo de ahí deuda, en ese tiempo, en estos años? Porque este sería ya la segunda vez en menos de 5 años de Obama, que ya está pidiendo una autorización de elevar el techo, de deuda. porque en Estados Unidos está normado que el monto de la deuda pública no debe rebasar el 100% del PIB. Sí. Y esta sería la segunda elevación. Así es. Y la otra cosa es el tamaño de la estructura burocrática. Cuando dicen que está cerrado el gobierno, en realidad son lo que llaman empleos no esenciales. Sí. El gobierno norteamericano está funcionando, el ejército, la seguridad La y embajada de Estados también Unidos. la economía. Es decir, el gran problema en realidad no es el cierre del gobierno, es si no tiene la elevación del techo de la deuda que vence el 17 de octubre, entonces sí se incurre en un default. Es decir, no podrían los Estados Unidos pagar los intereses de su deuda. Ese es el problema. Los chinos sufrirían, son los que tienen los señores buena tienen una parte parte de de la las deuda reservas en norteamericana. Estados Estados Unidos. Unidos. Ese es en realidad el problema. Y los republicanos, que al margen del Tea Party hay otros que son una corriente que se llama libertarios, donde plantean la reducción del tamaño del gobierno y que le deje el gobierno cada vez más dólares a las personas, a los contribuyentes, porque dicen, y esto es un problema casi filosófico, dicen que el gastador más eficiente es aquel que trabaja para obtener ese dólar, no esa burocracia obesa. Pues sí, son y los que tienen sobrepoblada. secuestrada la democracia norteamericana. Humberto.
Bueno, yo empiezo con una pregunta. ¿Por qué un ministro de la Corte que gana más de 400,000 pesos mensuales tiene un seguro que le pagamos los ciudadanos? ¿Por qué los diputados no pagan impuestos, ni los senadores, y tienen seguros que pagamos los ciudadanos? Gastos médicos ¿Por mayores. qué los funcionarios de director general para arriba, por lo menos, tienen una serie de prestaciones que pagamos los ciudadanos? Y Humberto, ¿Por ¿y qué sus muchos familiares? funcionarios que no salen de su oficina tienen un coche que les proporciona la dependencia? Bueno, pues yo creo que se trata de hacer un recorte racional, vámonos por ahí. Si yo tengo que pagar mi seguro médico, ¿por qué el señor ministro de la Corte no? correcto. Si él gana mucho más que yo. Ahora, ahí la importancia no sería el monto, sino el mensaje que estarías enviando, que eso no lo hace. Y eso se generaliza. Totalmente. Oye, pero ahí ningún partido le entra eso. ¿no? Porque son beneficiarios. ¿Cómo crees? Y la reducción Ahí se gananean y que no fuera tan y la reducción de las prerrogativas. Prerrogativas, eso es. Oye, ese sí es dogma. Sí, Mira, A ver, pero termino con un punto. En Lituania, me parece que fue, después de la caída del muro de Berlín y de la caída del socialismo, o de eso que se llamaba socialismo, se estableció, por supuesto la economía era un desastre, no había un sistema fiscal digno de ese nombre, y se estableció un impuesto universal a todas las compras y a todas las ventas, me parece que fue de 30%. Creo que es un poco menos. 25 porque quizás, sustituyó. pero era un impuesto que nos Así puede es. parecer brutal a nosotros. Pero fue una medida de emergencia que puso sobre sus pies a esa economía y empezó a caminar. No sé, me parece que seguir con esta política de ponerle parches Nos lleva a eso que está señalando, a una situación de emergencia. Estamos yendo a una situación de emergencia o estamos ya ahí. Los servicios médicos son un desastre, la seguridad ni se diga, y para donde le rascamos. Oye, pero la emergencia es por esta reforma. yo ¿no? un poco- José Luis. Yo un poco lo Es que por lo que vería dice José Luis, es lo los que últimos 30 está años. señalando Martín. Pero al revés. A ver, es una desfachatez unas cosas del gasto público, enterarnos que el senador Gamboa gasta en boletos de avión a Europa 150,000 pesos en primera clase, Ernesto Cordero 120,000 en un tren. ¿A honras Porque de además qué? hay un nivel de corrupción con las agencias de viajes para conseguirles esos viajes impresionante. Es una desfachatez toda la estructura que hay para directores generales adjuntos del gobierno, para traer secretarios particulares, 3 secretarias. Todo eso evidentemente se podría enflacar y podríamos reducir el gasto público. Ahora, desafortunadamente ese no es el mayor gasto público y eso sí ayudará y sobre todo será una parte más de ejemplo y de mensaje. Pero desafortunadamente hay un gasto público que es necesario y se requieren más ingresos, que ese es un poco lo desafortunado de tener que cobrar más impuestos. Se requieren más ingresos para pagar las pensiones de educación, salud, cosas de infraestructura del Estado necesarias para que un país funcione. Bueno, ahí está la clínica de Jalapa de Díaz, ¿no? Claro. Es decir, pero para que mejore, claro, para que no haya ese tipo de funcionarios. Pero el ministro de la Corte tiene un seguro médico que pagaría una clínica completa, ¿no? Claro. Paco. Pues bueno, yo finalmente creo que es justificada la indignación que tienen muchos, y eso me parece muy claro, y que finalmente también tenemos que, como bien decía Humberto, hay que tomar una medida ya clara. A mí me parece que seguir con estas propuestas o con estas modificaciones fiscales no nos va a llevar muy lejos, y con la situación que tenemos de desaceleración a nivel mundial, la ola expansiva nos va a tocar de una u otra forma, si no es que ya nos está tocando. Como decía también Ángel en su momento, las malas noticias que se convierten en buenas es que nos regresen a la realidad, que nos demos cuenta que vamos a crecer menos y que sin duda, o sea, primero tiene que haber una opción del gobierno que sea verdaderamente ejemplificativa y que nos ayude a todos a pagar impuestos y a pagarlos de forma consciente, de forma incluso alegre, por decirle algún término, que no creo que nadie pague impuestos alegremente, pero por lo menos hacerlo. Pero lo más importante, de verdad, necesitamos ya una reforma fiscal a fondo. Y creo que que si los perros, que si la comida, que si los refrescos, que si no, que las ventanas, que realmente y pasa es también muy complicado. por un nuevo federalismo, ¿no? Yo creo que sí, también pasa por un nuevo federalismo y un federalismo en donde le cuidemos las manos también a los señores gobernadores, ¿no? Que haya controles verdaderamente estrictos, porque estos casos que hemos visto, Aguascalientes,
presidente de San Luis Potosí, con Marcelo de los Santos. Oye, y recibiendo todos, dos Tabasco, terceras partes de los todos. recursos del Estado, de la Federación, no cobrándolos ellos mismos. Por Entonces, supuesto. Todos. ni siquiera el problema de El esfuerzo de El cobrarlos, costo ¿no? político de cobrar ellos. ¿Se acuerdan que en la administración pasada se propuso en aquel proyecto de reforma fiscal bajar el IVA, universalizarlo al 12% y darles la potestad a los estados de cobrar 3 puntos? Que ellos lo administraran, ellos lo cobraran, pero dijeron los gobernadores, no, yo no quiero, dame. Y eso se reproduce cuando los ayuntamientos hacen exactamente lo mismo frente al gobierno estatal. así es. Hay que Martín, recordar ahí que irnos. quedó pendiente el tema con los gobernadores, con los estados, sobre los pisos de endeudamiento de las entidades. Ese es otro tema que ya se nos olvidó porque entramos a toda la discusión en el país y en las cámaras de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal. Pero está pendiente el tema de cómo regular el gasto público en los estados y evitar que los gobernadores sigan siendo los señores feudales en su localidad y ellos decidan cuánto endeudan a las finanzas del estado y de ese dinero cuánto se llevan a su casa, ¿no? Pues muy bien, ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa por haber seguido esta discusión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Lo espero la próxima semana aquí en Círculo de Ideas. Hasta entonces. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.